Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 14, escarnio contra el rey de Babilonia. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, te alabamos porque eres un Dios maravilloso, eterno, bondadoso, y queremos en este momento pedirte que tu Espíritu esté con nosotros, que al abrir tu palabra nos puedas conceder la presencia del Santo Consolador para que nos des entendimiento, sabiduría y que las lecciones aprendidas puedan ayudarnos a crecer en nuestra fe. Bendícenos, Señor, en este momento. Te lo pedimos en el amado nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. El capítulo 14 de Isaías está a continuación del capítulo 13 y es con referencia a los castigos que Dios envía a las naciones que lucharon contra el pueblo de Israel. Y en este caso el capítulo 14, que sigue la temática que comenzó en el capítulo 13, es referente a la caída de Babilonia. Isaías recibió este mensaje aproximadamente en el 716 o 715 a.C. La caída de Babilonia por mano de los medos y los persas daría como resultado la liberación y restauración del pueblo de Dios, el cual estaba cautivo en Babilonia. Este mensaje de Isaías es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios, pero también es un mensaje de castigo para Babilonia, Asiria y Filistea. Pero algo interesante es que este es uno de los 3 capítulos de la Biblia que explica el origen de la rebelión y el pecado y la caída de Satanás. Con objetivo de poder estudiar este capítulo y poder sacar el mayor provecho, vamos a tener dos sesiones. La primera sesión, es decir, el audio de hoy, tiene referencia a estudiar una parte del capítulo referente al castigo sobre Babilonia y otras naciones. Y mañana continuaremos estudiando este capítulo. La primera parte del capítulo 14, que vamos a dividirla en 3 partes, este capítulo podemos dividir en 3 partes. La primera parte es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios, que son los versículos 1 al 3. Leamos el versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, de nuevo escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. A ellos se unirán extranjeros que se agregarán a la familia de Jacob. En medio de las condenaciones que vendrán a Israel y Judá por su rebeldía, Dios promete restaurar a su pueblo. El decreto de Ciro es el mensaje de esperanza para que el pueblo vuelva de la cautividad. Por eso dice, dará reposo. Así como la salida de Egipto, el pueblo encuentra reposo cuando llega a la tierra prometida, de la misma manera este reposo será efectivo cuando retornen de la cautividad de Babilonia. Sin embargo, este pueblo no aprendió la lección y el reposo prometido a Israel no se cumplió. Por lo tanto, ese reposo ahora es prometido a la iglesia. Así lo explica el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículos 5 al 9. Leamos. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué los hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
Este reposo final será cuando el Señor establezca su reino en esta tierra y los malos y la maldad hayan sido destruidos para siempre. La visión de Isaías de la gran reunión, en ese pasaje, Isaías introduce uno de los temas preferidos, la gran reunión de gentes de todas las naciones para servir y adorar al verdadero Dios. Por eso hace mención de los extranjeros que se unirán con ellos para adorar al Señor. Esta visión no se cumplió en Israel, se cumplió parcialmente con la predicación del Evangelio a los gentiles en la época de los apóstoles y se cumplirá finalmente en la segunda venida de Cristo, cuando serán juntados de todos los puntos de la tierra los hijos de Dios que vivirán con Él por la eternidad. Sigamos estudiando el capítulo 14 de Isaías, ahora el verso 2. Dice: los pueblos los tomarán y los llevarán de su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y criadas en la tierra de Jehová. Cautivarán así a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Ahora, si los judíos hubiesen servido diligentemente a Dios después de regresar de Babilonia, según el plan divino, hubiesen llegado a dominar el mundo, y con el tiempo todos los seres humanos reconocerían que son hermanos y que adorar al verdadero Señor lo harían con regocijo, ya que les ha ofrecido la salvación. Pero lamentablemente, después del cautiverio, otra vez Israel no alcanzó el ideal divino y por eso nunca llegó a gozar de los privilegios que pudo haber tenido. Pero cuando los santos triunfen al final de la historia de este mundo, el pueblo de Dios de todas las edades se enseñoreará de todos sus enemigos. Miremos el versículo 3. En el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo, de tus temores y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Así como Israel encontró reposo de la esclavitud que por más de 400 años experimentó en Egipto, cuando el Señor los liberó y los llevó a la tierra prometida, de la misma manera Israel encontrará reposo de la cautividad. Dios los hará volver a traerlos a Jerusalén. Pero esta promesa no se cumplió con el Israel literal. Se cumplirá con el Israel espiritual cuando el Señor nos lleve a la Canaán celestial. Ahora, el estudio de los versículos 4 al 28 son una descripción en forma de canto o poesía en la que se refiere a la destrucción de Babilonia. Este poder que se opone a Dios, que se exaltó y quiso echar por tierra los planes de Dios, se convierte en un símbolo de la caída del ángel del cielo. Para un estudio más detallado, vamos a dejarlo para nuestro próximo estudio de la palabra de Dios. Los versículos 4 al 28 lo vamos a dejar en paréntesis y vamos a continuar entonces con la segunda parte del capítulo 14 de Isaías, que presenta la destrucción de Asiria, versículos 24 al 27. Leamos los versículos 24 y 25. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que he pensado. Se confirmará como lo he determinado. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo pisotearé. Su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. El largo mensaje dirigido contra Babilonia es seguido por un corto pronunciamiento contra Asiria. Asiria estaba acostumbrada a hacer lo que le placía. Creía que podía imponer su voluntad a todo el mundo mediante la fuerza de su ejército. Pero Dios deseaba enseñarle que era la voluntad divina y no la de Asiria la que regía en la tierra. Ningún propósito que se oponga a la voluntad divina puede prevalecer. En la época de Isaías, Asiria era una amenaza latente contra el pueblo de Dios. Parecía una nación invencible, pero Dios demostró que su poder es superior al del hombre. Asiria fue destruida completamente. Y lo que refiere aquí Isaías,
Al parecer es el momento cuando Sennacherib envía su poderoso ejército para destruir a Jerusalén, pero la poderosa intervención divina fue el presagio de la destrucción de esta soberbia nación. Recuerden que en ese momento, en una sola noche, murieron 180,000 soldados asirios ante la presencia de nuestro Dios. Aquí Isaías destaca la grandeza de Dios y comprendió la insignificancia del hombre. Miremos el versículo 26. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano extendida contra todas las naciones. Cuando Isaías captó en visión la grandeza de Dios, también comprendió la insignificancia del hombre. En ese tiempo, toda la tierra estaba aterrada por el poder asirio, pero Isaías vio que Jehová era quien había medido las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Que ante él las naciones son como la gota de agua que cabe del cubo y como a menudo polvo en las balanzas. Solo aquel que conoce a Dios puede comprender claramente los asuntos del mundo. Dice el profeta Isaías, pero en el capítulo 40, el verso 17, lo siguiente: como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos de nada y que lo que no es. Para aquel que viera a Dios sentado en su trono eterno, Asiria ya no era motivo de siniestros presagios ni temor. En el tiempo de prueba máxima, cuando la fuerza asiria pareciera estar a punto de liquidar a Judá, el pueblo necesitaba muchísimo un mensaje de ánimo como este, y la intervención divina se hizo efectiva. Miremos el versículo 27. Nos habla de la soberanía divina. Dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías vio la mano de Dios extendida para castigar a Siria y las obras de las naciones de su tiempo. Sabía que no había ningún poder ni en el cielo ni en la tierra que pudiera detener la mano de Dios. Dios es el sabio y poderoso Rey del universo. Su actuar está por encima de los caprichos humanos. Ningún ser del universo puede impedirle cumplir su voluntad. Dios está al control de la historia del mundo. Sus planes nadie puede alterarlos. Por eso debemos tener confianza en la dirección divina. Su amor por nosotros es invariable. Su propósito de salvarnos nunca será impedido. Con estas palabras concluye el mensaje a Asiria. Y la tercera y última sección del capítulo 14 de Isaías son los versículos 28 al 32 y vienen hablando de la destrucción a Filistea. Miremos el versículo 28. El año en que murió el rey Acaz vino esta profecía. Aquí comienza otra profecía corta, dirigida esta vez contra Filistea. Acaz murió alrededor del año 715 a.C. Su hijo Ezequías le sucedió como rey. Miremos el versículo 29. No te alegres tú, toda Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá una víbora, y su fruto será una serpiente voladora. Los filisteos, que era una nación que se alegraba con el mal que viniera a Israel, se les dice que no se alegre, porque a ellos vendrá algo peor, una serpiente voladora, en otras palabras, un dragón, para mostrar la fuerza del castigo que vendría. Los filisteos fueron una nación considerada por mucho tiempo enemiga de Israel. Recordemos que en la época de David eran los principales enemigos del pueblo de Dios. Ellos que atacaron, que hicieron mal contra el pueblo de Dios, serán destruidos y arrasados. No existe en este momento ni siquiera descendientes de esta nación, porque la palabra de Dios se cumplió fielmente. Pero en medio de este mensaje de juicio hay una voz de esperanza para el pueblo de Dios. Miremos el versículo 30. Los primogénitos de los pobres serán apacentados y los necesitados se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que queda de ti.
Si vemos otra traducción, en la traducción del lenguaje actual leemos: en cambio los pobres de Israel tendrán pastos para sus rebaños y descansarán tranquilos. Esta había de ser la obra de Cristo, el Hijo perfecto del Rey de Judá. Cuando habla de los primogénitos de los pobres, son los que heredarán doble porción, no de riqueza, sino de pobreza, refiriéndose a los filisteos. Entonces, de la raíz de Judá saldrá un rey que salvaría, que rescataría. Ahora, la raíz del adversario de Judá, contra el cual se habla aquí, será destruido por hambre. Judá será herido por sus adversarios, pero quedaría un remanente que volvería y sería salvo. Por otra parte, el remanente de los enemigos de Judá perecería. Dios protegerá a su pueblo, y en medio de la destrucción que vendrá a la tierra, Dios protegerá a sus hijos. En medio de las plagas que caerán en el fin del tiempo, los hijos de Dios descansarán tranquilos, porque Dios ha prometido protección y los va a cuidar fielmente. Entonces sigamos con el versículo 31. Aúlla puerta, clama ciudad, disuelta estás por entero, Filistea. Porque como un humo viene del norte, y no solo faltará de sus filas. El profeta divisaba un tiempo cuando Filistea ya no sería más. Toda la nación sería destruida. Como humo que sale del norte, algún castigo caería sobre Filistea. Los invasores babilónicos llegarían a Palestina desde el norte para castigar este país. Pero también el humo quizás se refiera a las ciudades y aldeas incendiadas por un ejército en marcha. Y no quedará ninguno, nada, todos serán destruidos. Versículo 32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Quizás se refiera a una delegación real enviada para consultar al profeta, quien ahora da su respuesta. Luego de haber entregado a sus mensajes de destrucción contra Siria, Babilonia y Filistea, naturalmente surgiría la pregunta acerca de la suerte de Judá, y la respuesta se da sin vacilar. Jehová fundó a Sión, y por lo tanto Sión no tiene nada que temer. Apreciados amigos y hermanos, Dios ha preparado un lugar para sus hijos. Todos los que tengan la capacidad de reconocer su indignidad, su pobreza de justicia y su pobreza de espíritu, es decir, aquellos que reconocen que solo en Cristo hay justicia, paz y salvación, y entonces lo acepten como su Rey personal, como su Salvador personal, podrán estar en la ciudad que Él ha levantado, la ciudad eterna que el Señor ha fundado para sus hijos. Todos nosotros somos invitados a ser ciudadanos del reino eterno de nuestro Dios. Pero esa es la parte que te toca, que es tomar tu decisión en favor de Jesús. Y la invitación es entonces: aférrate de Jesús, aférrate del Salvador, no te apartes de Él ni un solo momento. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi oración por ti. Amén.